Estamos conversando con la profesora Iris Pereira del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra corporación. Iris, en el primer bloque hablamos sobre una de tus especialidades, por decirlo de alguna manera, que desde el punto de vista de investigación me refiero, que son los líquenes, pero también tú te has dedicado a las algas y particularmente dentro de la ficología a las cianobacterias. ¿Sí? ¿Podrías definir estos dos conceptos que aparecieron, que es la ficología y la cianobacteria? Ok. Bueno, la ficología es una ciencia que estudia las algas. Y cuando digo alga me estoy refiriendo a algas de agua dulce, algas marinas y además, ¿cierto?, se considera el estudio de la cianobacteria como microalgas, ¿ya? Yeah. Yo partí... Claro, porque, por decirlo, para precisar, hay microalgas a nivel de microscópicos. Sí. Y hay macroalgas, por decirlo, el típico cochayuyo. El cochayuyo, esos son claro, todos dentro de las algas. Son macroalgas que son visibles a simple vista, yeah, y que están más bien asociadas a ambientes marinos. En cambio, las microalgas y también algunas macroalgas pueden estar en ambientes acuáticos y pueden ser unicelulares o pluricelulares. En el caso particular de la cianobacteria, pueden estar presentes en ambientes de agua dulce como también en ambientes marinos. Yo en particular comencé el estudio de la cianobacteria concretamente, yeah, primero estudiando las algas que estaban en los cuerpos de agua de arrozales. ¿Y por qué luego me centré en la cianobacteria? Porque las cianobacterias son algas que aportan nitrógeno a los suelos arroceros en forma natural. Normalmente la mayor parte de los cultivos se agrega nitrógeno sintético, pero la aplicación de nitrógeno sintético implica un daño, por un lado, a los suelos, yeah, y por otro lado, cuando hay lluvia, ¿cierto?, muchos de estos excedentes de nitrógeno pasan a ambientes acuáticos y eso determina un proceso de eutroficación, de contaminación de las aguas, lo cual no hace posible, ¿cierto?, un uso más extenso de ese recurso, en el sentido de que a lo mejor ya no va a ser potable, no se va a poder usar para regadío o no va a poder ser bebida por los animales. Entonces empieza a haber una limitación debido al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Sin embargo, estas algas son uno de los pocos organismos que lo que hacen es transformar el nitrógeno atmosférico en amonio. Y una vez que lo transforman en amonio internamente, luego lo dejan expuesto al suelo. Y como el amonio no es fácil de absorber por las plantas, hay una serie de otros procariontes, bacterias, yeah, que son capaces de degradarlo primero a nitrito y luego a nitrato. Y de nitrato la planta lo recoge y lo metaboliza, yeah, lo incorpora en su proceso. Claro. Yeah. Oye, estas cianobacterias, ¿uno las puede cultivar en el laboratorio? Sí. A ver, las cianobacterias pueden estar en ambientes acuáticos, pero también, por ejemplo, pueden aparecer sobre cortezas de árboles o también pueden aparecer en lo que se conoce en la actualidad y que está teniendo mucho interés de los investigadores en estudiar lo que se conocen como las costras criptogámicas, que son... ¿Qué es eso? Costras, a ver, son una capa superficial que nosotros podemos encontrar tanto en la Antártida como en el desierto o en otros ambientes, y que allí crecen una serie de organismos que se parte, es como una sucesión de organismos inferiores, donde no están consideradas las plantas superiores. Parten con cianobacterias, luego aparecen los líquenes, más tarde los musgos. Y todo este ¿Y van conviviendo allí? Justamente van conviviendo y van generando, ¿cierto?, la posibilidad de que las plantas superiores
puedan posteriormente tener nutrientes y desarrollarse. De hecho, producen muchas sustancias benéficas, no solamente, por ejemplo, la cianobacteria fija en nitrógeno, sino que producto de su metabolismo producen fitohormonas, producen vitaminas, aminoácidos, las cuales pueden ser utilizadas por plantas superiores. Plantas para justamente mejorar su crecimiento y su rendimiento cuando se trata de producción de frutos. Entre esas plantas superiores podemos incluir plantas asociadas a verduras, hortalizas, a cultivos y frutos, frutales, etcétera, menores, mayores, etcétera. Bueno, y por qué estudiarla o conocerla, digamos. Uno puede determinar sus tasas de fijación, si quisiera, para elegir las mejores fijadoras y luego masificar los cultivos, que es lo que yo en este momento estoy haciendo con una chica de la Católica que ha venido a hacer una tesis conmigo. Estamos masificando biomasa de una especie que vino del desierto para... ¿De una cianobacteria? De una cianobacteria. Yo hace poco... ¿Están, voy a decir, reproduciendo en un laboratorio? Sí, en unos bidones de estos de donde se almacena agua, pero lo hemos adaptado con un tipo así bioreactor, digamos. Sí, como bioreactor. Y bueno, primero ellas hicieron una cosa a pequeña escala para evaluar los efectos de la cianobacteria en cultivos de trigo, y otra chica lo hizo en cultivo de cebada, pero una usó el alga y la otra usó los exudados, que es donde están justamente las fitohormonas, las vitaminas, los aminoácidos. Lo que libera, claro, lo que secreta. Y la otra gracia que tiene la cianobacteria es que exudan polisacáridos, que ayudan a retener las partículas del suelo, es decir, evitar la erosión. Y retener agua además. Iris, y estos proyectos para trabajar tanto con los líquenes como la sangre y las algas y cianobacterias, se necesitan recursos. ¿De qué fuentes ha obtenido recursos? Bueno, uno de mis primeros proyectos fue con cianobacterias para desarrollar biofertilizante, que lo hicimos de forma conjunta con INIA, y para ello la fuente de financiamiento fue FIA, la Fundación de Innovación Agraria. Bueno, posteriormente yo me fui a hacer mi doctorado, saqué un doctorado en líquenes, y al volver a Chile, bueno, mi interés era en el fondo estudiar líquenes acuáticos como lo había hecho en España. Sin embargo, al volver... Si pudiésemos nombrar fuentes de financiamiento que tú has usado. El FIA fue FIA, CONAF para estudiar líquenes. Un proyecto de la National Science Foundation para estudiar la cianobacteria del desierto de Atacama, en la cual yo actué como colaboradora porque el proyecto era norteamericano. Es cuando estaban tratando de estudiar cómo adaptarse a Marte. Cómo adaptarse en el norte a propósito de máquinas que hicieron circular por allí. Les interesa saber cómo porque le encuentran un cierto parecido a Marte, parecido, y por allí estuviste estudiando. Interesante. Bueno, y después han habido otros proyectos de fondos regionales para estudiar diversidad de líquenes en distintas reservas de la región del Maule. Que el gobierno regional entrega recursos para cosas de su interés, por cierto. Claro. Y bueno, y luego he tenido contactos con gente extranjera, con la Universidad de Sungcheon de Corea del Sur, justamente para hacer excursiones en Chile, en particular en la Patagonia, de los cuales se han obtenido metabolitos súper interesantes que controlan cáncer al pulmón, y ahora está pronto a poder publicarse un trabajo sobre otro metabolito que es interesante para combatir cáncer del colon rectal. A propósito de publicarse un trabajo, y esto para... Y mi otro contacto han sido con Brasil.
Con Brasil también. Sí. Bien. A propósito de que tú dices que están por publicar un trabajo, y es información para los telespectadores, ¿qué hace un investigador con los resultados? Bueno, Los resultados de las investigaciones. A ver, este trabajo científico ha sido producto de un estudio multidisciplinario en donde yo, junto a las personas de Corea, actuamos en la recolección, digamos, de este material. Posteriormente, en Corea se llevó a cabo la extracción de los metabolitos totales, luego se obtuvieron los metabolitos por separado y esos metabolitos se identificaron, se vio su modo de acción sobre la célula cancerígena de una línea determinada. Y lo que hacen posteriormente los coreanos es tomar esas moléculas y llevarla a impresa para que las masifiquen y generen productos médicos. Lo cual aquí yo considero que en Chile aún falta esa etapa. Falta la etapa. Creo que la empresa debe confiar un poco más a veces, claro, en ese tipo de estudios. Sí. Sí. Bien. Gracias, Iris, por acompañarnos en esta entrevista en que hemos hablado de tus investigaciones. Ok. Bueno, agradezco al programa Más Conocimiento. Más Conocimiento de haberme dado la oportunidad de conversar acerca de lo que he hecho durante mis 36 años en la universidad. Así que muy amable, muchas gracias. Hemos estado conversando con la profesora Iris Pereira del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Ella nos ha explicado en detalle de qué se tratan los líquenes, las algas, las cianobacterias, su presencia en ecosistemas y la importancia que pueden tener para otros microorganismos o para otros organismos superiores y también para la salud a través de algunas moléculas bioactivas que pueden obtenerse de ellos. Gracias, telespectadores, por acompañarnos en esta oportunidad y ya nos encontraremos próximamente. Hasta pronto.